Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Germán Rivera. Mi trabajo será sobre la Primera Guerra Mundial y su influencia hoy en día y sobre las naciones. En introducción, puedo recalcar que la Primera Guerra Mundial, aparte de ser una de las mayores guerras en todo el mundo, también fue una guerra en la cual se desarrollaron múltiples enfermedades, como estuvimos tratando, que afectaron incluso dentro de la guerra. Pero como introducción podemos decir que, conocida también como la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial fue uno de los conflictos más letales de la historia. Un enfrentamiento que se extendió por tierra, mar y aire y que abarcó prácticamente totalidad de viejo continente. Aquí podemos ver cómo la Primera Guerra Mundial empezó a abarcar todo lo que fue Europa, parte de Asia y parte de América, en lo cual Estados Unidos lo que era un intermediario o un facilitador a grandes naciones. Como podemos ver, Alemania, junto con sus grandes barcos y aviones, fue uno de los propulsores y que más participó en esta guerra. En tan solo 4 años, desde el 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918, la guerra dejó tras sí más de 10 millones de muertos y más de 6 millones de víctimas civiles. Podemos ver que esta guerra, aparte de ser una de las que más se asesinaron personas, podemos ver que el conflicto abarcó múltiples naciones que luego su población fue reducida. Esto es uno de los factores más catastróficos de la guerra, ya que la guerra lo que deja es muerte y destrucción por donde pasa, y esto ha siempre menguado la población mundial. En aquella contienda perdería la vida el 60% de los combatientes, pero a esta tremenda cifra hay que añadirle también un gran número de desaparecidos y aquellos que resultaron heridos o muertos. No solamente la guerra trae muerte a través de las balas y los conflictos físicos, sino también que la guerra trae un conflicto mayor, que son desapariciones de personas, enfermedades, crisis económica. Podemos ver que luego de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, en el año 1925, podemos ver cómo la bolsa de valores tuvo una de las caídas más catastróficas del mundo, la cual cayó miles de puntos por el mismo conflicto. Y vemos que, a diferencia de los conflictos armados, pueden afectar no solamente socialmente, sino económicamente a las naciones. Y esto es uno de los factores más fundamentales de la guerra. E inclusive se puede destacar que la Primera Guerra Mundial fue un conflicto que dejó a Alemania en un estado catastrófico. En aquel devastador conflicto se vienen involucradas un gran número de potencias militares e industriales que se dividieron en dos grandes alianzas. Por un lado estaba la llamada Triple Alianza, formada por imperios alemanes y el imperio austrohúngaro y el reino de Italia, que no obstante se acababan de unir. Vemos como la primera alianza que hubo fue entre Alemania, Italia y el imperio austrohúngaro. Este conflicto no solamente creó divisiones, sino alianzas, las cuales más adelante vemos cómo fueron separándose, pero a su principio eran muy unidas. Luego estaba la Triple Entente, que estaban compuestas por Reino Unido, Francia e Imperio Ruso. Vemos cómo el Imperio Ruso, aún siendo uno de los más cercanos a Alemania en la Primera Guerra Mundial, se alió a Reino Unido y Francia, los cuales más adelante se unirían a Estados Unidos. Ambas alianzas sufrirían cambios sustanciales y no fueron pocas las naciones que se acabarían uniendo a las filas de uno u otro bando según avances de la guerra. Por ejemplo,
Japón, como decíamos, Estados Unidos, se unieron a la Triple Entente, mientras que el Imperio Otomano y Bulgario lo hicieron a la Triple Alianza. Vemos como el Imperio Otomano y el Imperio Bulgario se unieron a Alemania, haciendo un paralelismo con los tiempos antiguos, ya que Alemania es una nación muy vieja, y vemos como estas naciones apostaron a los viejos tiempos y dejaron de lado estas modernidades, e inclusive se consideraba a Alemania una de las mayores potencias, ya que su gran cantidad de armamento era algo que hacía que sus enemigos tuvieran miedo. España, por otro lado, por su parte, mantuvo su posición de neutralidad durante toda la Primera Guerra Mundial. Vemos como España, siendo la copa de la separación entre todos los conflictos, igual que Suiza, vemos cómo se mantuvo al margen de lo que fue la guerra. Me imagino que fue para mirar el panorama y aliarse a las personas que estén ganando en el momento. Ok, repasando un poco qué desencadenó la guerra. Sabemos que la muerte del jefe austrohúngaro, el príncipe austrohúngaro, y de su familia, pero también tenemos que entender que las guerras se desencadenan no solamente por muertes, sino también por conflictos viejos. Como podemos ver, el Imperio Otomano luego hace una separación y se sale de la alianza con Alemania. Y no solamente esto, vemos que las guerras son provocadas no por un conflicto de momento, sino por muchos roces de poder que se originan desde el pasado. Vemos como en el mismo Rusia hubo muchos conflictos que poco a poco destruyeron lo que fue la corona en Rusia. Y vemos como en mismo Alemania el conflicto con el gran monarca provocó que fuera destituido o murió, y Hitler agarra el puesto no solamente como jefe de Estado, sino como Führer, y esto le da un poder mayor. Vemos que los conflictos de estas magnitudes o las guerras siempre vienen por contiendas viejas que se van creando como bolas de nieve con el tiempo. Ok, ahora bien, ¿cuál es la razón principal de mi exposición? Pues la razón principal de mi exposición es enseñar cómo las guerras y los conflictos no dejan nada bueno. Cómo las guerras y los conflictos armados lo que dejan es hambre y destrucción por donde quiera que pasan. Y muchas de las personas o los países, incluso hoy en día con Rusia y Ucrania, con Israel y Palestina, vemos como estos conflictos lo que están trayendo es una destrucción y un flaqueo de la economía. Yo que me mantengo siempre al margen, vemos como la bolsa de valores en contienda de Europa, euro-dólar con USA, vemos como ha caído pronunciadamente, ya que Estados Unidos se ha fortalecido económicamente, pero las naciones de Asia y de Medio Oriente están en un conflicto tan fuerte que sus potencias o su economía ha devaluado bastante. No solamente es por lo que hace Donald Trump o por las sanciones que se han creado, sino también por los conflictos que se crean en esas naciones. Vemos como anteriormente la moneda empezó a caer desde que empezó la guerra con Rusia, y vemos como el conflicto todavía no ha parado. Bien, para lo que llamaría mi solución a estos conflictos o lo que llamaríamos alternativa de solución, observación ante la denuncia presentada, podemos ver que uno de los mejores forma de solución es a través de un acuerdo o los acuerdos. Los acuerdos siempre han sido una de las herramientas más importantes en la historia para resolucionar conflictos. Vemos como hay un acuerdo hoy en día con Corea del Norte y Corea del Sur, que aunque haya muchos roces entre ellos, vemos como esos roces poco a poco
no han salido todavía de los reglamentos del acuerdo. Vemos como la Unión de las Naciones Unidas tiene ciertos acuerdos que mantienen un equilibrio en el mundo, y vemos que los acuerdos son como las uniones entre los países donde pueden coexistir uno con otro mediante un acuerdo de paz y de armonía. En mi resolución y conclusión, yo diría que dentro de todo el marco político, económico y social que tenemos viviendo hoy en día y muchos años atrás, vemos que los conflictos siguen siendo iguales o de la misma índole. Conflictos por riñas viejas, conflictos económicos, conflictos por más tierras, conflictos por conquistar. Y esto solamente nos lleva a lo mismo, de que tenemos que empezar a llevar un diálogo de vida y de esperanza y salir más de ese estilo viejo de solamente crear conflictos que generen ingresos para la guerra, para las almas, y entender que si continuamos ese camino, lo que nos espera es una resolución no afectiva para ninguna de las partes. Y quiero concluir con una pregunta que le hicieron al distinguido científico Albert Einstein, que le preguntaron cómo terminaría la Cuarta Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial, perdón. Y él le dijo: yo no sé cómo culminaría la Tercera Guerra Mundial, pero yo sí sé cómo terminaría la Cuarta Guerra Mundial, y sería con palos y piedras. Muchas gracias. Buenas noches.